Buenas tardes, vamos a continuar nuestra lectura de Ser y Tiempo y en esta ocasión abordaremos el parágrafo quinto, que es la analítica ontológica del Dasein como puesta al descubierto del horizonte para una interpretación del sentido del ser en general. Y es importante señalar que este parágrafo se inserta en lo que Heidegger ubica como segundo capítulo de la introducción y cuyo título reza La doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser, el método de la investigación y su plan. Y esto va a ser importante porque estos cuatro parágrafos que constituyen, digamos, la segunda parte de la introducción, remiten al plan original de la obra, ¿no? Que, como veremos en el parágrafo 8, estará planteada en dos grandes partes, cada una con sus secciones. Pero desde este parágrafo quinto ya se programa eso. En el parágrafo quinto, digamos, se estructura o se hace referencia a lo que constituye la primera parte de Ser y Tiempo. Podríamos adelantar que Ser y Tiempo fue planeado en dos grandes partes, una parte sistemática y una parte histórica. Cada una de esas partes con tres secciones y, como veremos, solamente lo que se publicó incluye la primera y la segunda secciones de la parte sistemática. Es decir, que quedaron fuera la tercera sección de la primera parte, de la parte sistemática, y las tres secciones planeadas de la parte histórica. Eso fue lo que no se publicó bajo Ser y Tiempo, pero a lo que Heidegger hará referencia en múltiples ocasiones como un proyecto general. El parágrafo quinto hace referencia a la parte sistemática, ¿no? Con sus respectivas secciones tal como fue planeado, mientras que el parágrafo sexto hace referencia a la parte histórica, ¿no? A esa segunda parte histórica. El parágrafo séptimo remite al método o al modo de acceso, que como veremos sería o será la fenomenología, y el parágrafo octavo plantea esa estructura del libro tal como Heidegger lo había planeado. Por eso, si recordamos, en varias ediciones aparece el libro publicado con el subtítulo de Primera Mitad. En algún momento ya desaparecerá esa primera mitad y quedará entonces constituido como Ser y Tiempo. Entonces, repito el título del parágrafo: la analítica ontológica del Dasein como puesta al descubierto del horizonte para una interpretación del sentido del ser en general. Aquí estarían incluidas, como señalábamos, el sentido o la dirección de las tres secciones de la primera parte, es decir, la analítica ontológica del Dasein, que remitiría a la primera y segunda secciones, tal como lo encontramos en este texto publicado, mientras que la tercera sección no publicada estaría aquí indicada en el título de este parágrafo, es decir, como puesta al descubierto del horizonte para una interpretación del sentido del ser en general. Bien, hay algunas cuestiones importantes en este parágrafo. La primera que pudiésemos destacar es lo que Heidegger plantea respecto de la primacía óntico-ontológica del Dasein, tal como ya la había trabajado en los parágrafos anteriores. La siguiente cuestión es la referencia a la temporalidad como sentido del ente que pregunta o del ser de este ente que pregunta, y la tercera parte
de este parágrafo remitiría a el horizonte de comprensión del sentido del ser en general, es decir, de aquellos modos de ser que no corresponden al Dasein y que, insisto, es la parte que queda no publicada en ese momento. Bien, en el segundo párrafo remite a este primer punto. Vamos a abordar en esta sesión esos 3 puntos. El carácter de la primacía onticontológica, los primeros señalamientos en torno a la temporalidad, en tanto Zeitlichkeit, es decir, como sentido del ser del Dasein, en tanto existencia, y la Temporalität como horizonte de comprensión del ser del ente que no es Dasein. Serían esos tres puntos. El segundo párrafo dice así: la demostración de la primacía onticontológica del Dasein podría llevarnos a pensar que este ente debe ser también lo primariamente dado desde el punto de vista onticontológico, no solo en el sentido de una inmediata aprehensibilidad del ente mismo, sino también en el sentido de un igualmente inmediato darse de su modo de ser. Sin lugar a dudas, el Dasein está no solo ónticamente cerca, no solo es lo más cercano, sino que incluso lo somos en cada caso nosotros mismos. Sin embargo, o precisamente por eso, el Dasein es ontológicamente lo más lejano. Ciertamente, a su modo más propio de ser, le es inherente tener una comprensión de este ser y moverse en todo momento en un cierto estado interpretativo respecto de su ser. Pero con ello no queda dicho en modo alguno que esta inmediata interpretación preontológica del propio ser pueda servirnos como hilo conductor adecuado, cual si esa comprensión brotase necesariamente de una reflexión ontológica temática acerca de la más propia constitución de ser. El Dasein tiene más bien, en virtud de un modo de ser que le es propio, la tendencia a comprender su ser desde aquel ente con el que esencial, constante e inmediatamente se relaciona en su comportamiento. Vale decir, desde el mundo, entre comillas. En el Dasein mismo y por consiguiente en su propia comprensión de ser, hay algo que más adelante se mostrará como el reflejarse ontológico de la comprensión del mundo sobre la interpretación del Dasein. Y el siguiente párrafo, el tercero, también es muy importante. La primacía onticontológica del Dasein es pues la razón de que al Dasein le quede oculta su específica constitución de ser, entendida en el sentido de la estructura categorial, entre comillas, que le es propia. El Dasein es para sí mismo ónticamente cercanísimo, ontológicamente lejanísimo y sin embargo preontológicamente no extraño. Con esto nos remitimos entonces a este primer punto que es central, esta primacía onticontológica del Dasein. Ya habíamos indicado en sesiones previas que uno de los objetivos centrales en la tematización que Heidegger lleva a cabo es destacar el modo de ser de este ente. Es decir, esto que soy, ¿cómo puede ser aprehendido filosóficamente? Si pensamos que la filosofía consiste siempre en una tematización, ¿cómo puede llevarse a cabo? En primer lugar, la tematización misma y, en segundo lugar, aquello que es tematizado sin caer en presupuestos ontológicos
que provienen o que son heredados de la tradición. Ese es el punto determinante. Y en ello, decíamos, radica la importancia de este despliegue que Heidegger lleva a cabo en torno a la pregunta por el ser a partir de la aprehensión de su sentido, es decir, del carácter temporal. Y a lo que habíamos llegado es a una descripción de carácter fenomenológico que toma como punto de partida el aparecer de eso que soy, ¿no? Es decir, Heidegger asocia entonces inicialmente ese aparecer con lo que está haciendo, con lo ente. Y habíamos señalado que no es asociado ese estar siendo con el estar presente, ¿no? Hay una disociación, hay una separación, una distinción que Heidegger lleva a cabo en torno a este estar siendo que no es el estar presente, ¿no? Y ese sería el primer quiebre. La tematización inicial que señaló en el parágrafo previo, en el parágrafo 4, es que este ente existe. Y ese existir fue pensado en términos de un estar fuera de, en tanto relación de ser, en tanto mera relación de ser, y en tanto estar en el mundo. Esos dos sentidos fueron señalados como un carácter de existir en tanto un estar fuera. Y entonces, a partir de ese estar fuera, Heidegger indicaba que es imposible pensar entonces el modo de ser de este ente desde sí solamente, desde sí mismo, es decir, a partir de una subjetividad interpretada en una u otra forma, como un yo, como un alma, como una persona, etc. Sino más bien a partir de este carácter de estar fuera, de estar arrojado, y que lo llevaba entonces también a plantear la necesidad de eso en lo que está, es decir, del mundo. Y por lo tanto, la estructura que plantea ya desde el parágrafo 4 es precisamente la de ser o estar en el mundo. Y ahora en lo que acabamos de leer, señala ese peligro al tematizar su modo de ser, precisamente en tanto está de forma necesaria en el mundo. Y por lo tanto, el riesgo de una tendencia que le corresponde al Dasein mismo, y que es precisamente la tendencia a interpretarse a partir de eso en lo que está. Y yo creo que lo que vemos en una tematización de carácter inmediata lleva a ese cierto reduccionismo en términos de pensar nuestro modo de ser alineado con eso que yace ahí, ¿no? Y yo creo que en esta economía del pensar en la que nos movemos, la presencia resume la idea de ser, y por lo tanto que todo lo que es decir, lo ente, pueda ser comprendido o entendido o explicado a partir de la presencia, es decir, como algo meramente presente. Ese sería el peligro y la tendencia inicial que tendría el Dasein, a interpretarse a partir de eso en lo que está. Por eso hablaba aquí, en lo que leímos,
de un reflejarse ontológico, ¿no? En el Dasein mismo y por consiguiente en su propia comprensión de ser hay algo que más adelante se mostrará como el reflejarse ontológico de la comprensión del mundo sobre la interpretación del Dasein. Ese reflejo forma parte de lo que en las primeras lecciones le va a llamar relucencia, relucens, y esta tendencia es lo que en las primeras lecciones le va a llamar ruinans, ¿no? La ruina en el sentido de un estar caído en eso que yace en tanto presente, ¿no? Y que más adelante va a ser pensado aquí en el ámbito de ese estar caído o de la caída, es decir, caído desde su propio modo de ser en un modo de ser ajeno. Y esto es lo que posteriormente va a tener una interpretación en el sentido de enajenación, en tanto un interpretarse no desde lo propio, sino desde lo ajeno, desde modos de ser que no le corresponden al Dasein. Y eso va a ser tematizado posteriormente en términos de propiedad e impropiedad. Es decir, cuál es el punto de partida para la interpretación de eso que soy, desde lo que me es propio o desde lo que me es impropio. Pero ya abordaremos después eso. Simplemente aquí Heidegger señala ese riesgo, pero es un riesgo que le corresponde al Dasein precisamente por su constitución o su determinación ontológica. Precisamente porque no es un sujeto aislado del mundo, porque no es algo ajeno al mundo, porque su estar en el mundo no es algo complementario, sino determinante en tanto existimos, en tanto estoy en eso otro, precisamente por ello, entonces ocurre este riesgo que le pertenece al propio Dasein y que aquí es pensado en términos de esta primacía óntico-ontológica. Entonces, en algún sentido, hay una cercanía que pone Heidegger entre comillas, y es una cercanía en tanto soy algo, ¿no? En tanto estoy siendo, en tanto soy ente, pero esa cercanía no es una cercanía tematizada, ¿no? No es una cercanía tematizada porque no estoy pensando en lo que me es propio, es decir, no está a la vista, digamos, mi modo de ser en tanto existencia, sino que de alguna manera permanece oculto. Y lo que reluce, ¿no?, es la presencia. Es decir, el confundirme con aquello que está simplemente. Y entonces, los ejemplos que hemos puesto, aquí está la taza, aquí está el libro, aquí estoy yo, aquí está la silla, reluce de alguna manera la presencia como un modo de ser que aparentemente determina a todo ente, ¿no? Y eso es lo que decíamos, es cuestionado por Heidegger en términos de la ontología que guió a la tradición filosófica, al haber pensado entonces al ser como presencia. Y ese es el punto radical en este replanteamiento de la pregunta por el ser, que va a tematizarse esa relucencia, es decir, esta relucencia, esta confusión en el modo de ser del ente que somos respecto de lo otro en lo que estamos no es algo despreciable, sino esta relucencia forma parte de este ocultamiento de nuestro modo de ser. Pero ¿por qué se lleva a cabo este ocultamiento de la existencia? Precisamente por esta primacía onticontológica, es decir, por esta cercanía entitativa en la que nos movemos en medio de los entes, y eso ya indica que somos
ser en el mundo, ¿no? Precisamente esta confusión, repito, no es un asunto despreciable, no es un asunto equivocado, sino es un indicador de eso en lo que estamos, que es en el mundo, en medio de entes y con otros que comparten o que tienen el mismo modo de ser que el mío. Y esto entonces indica este carácter cercano, ¿no? Esto que señala aquí Hayek como el Dasein es para sí mismo ónticamente cercanísimo, entre comillas, ontológicamente lejanísimo, precisamente por esto mismo que señalábamos, es decir, que la existencia es algo que tendría que ser pensado, ¿no? Es algo que remite al fenómeno en tanto modo de aparecer, como ya indicamos desde el inicio, si la fenomenología no trata de los fenómenos en tanto lo inmediato, el fenómeno no es lo inmediato, sino la fenomenología piensa el modo de ser. Y el modo de ser es, digamos, este ámbito de tematización filosófico que nos interesa y en donde entonces se lleva a cabo esta separación entre la existencia como modo de ser de un ente y el estar a la mano como modo de ser de otro ente que sería el útil de la cotidianidad, como ahora vamos a señalar, o el modo de ser del arte, o el modo de ser de los animales, o el modo de ser de las matemáticas, etc. Es decir, ahí es en donde hunde la tematización, la pregunta por el ser. Y eso sería entonces el carácter ontológico. Pero esto indica que hay un ámbito, digamos, del ocultamiento, ¿no? Hay un ámbito del ocultamiento del modo de ser propio y en donde entonces tendemos inicialmente, a partir de esta relucencia, a interpretarnos desde lo inmediato. Este desfase, ¿no? Digamos, esta diferencia es lo que Heidegger piensa aquí como lo preontológico, ¿no? Es decir, dice preontológicamente no extraño, ¿no? Es decir, que hay indicadores que señalan la posibilidad de pensar de otra forma y no en el sentido de estar alineado a esto que aparece en la inmediatez y que pudiese ser pensado como presencia. Estos indicadores remiten precisamente a las posibilidades que ya hemos señalado desde el inicio de esta lectura, que es precisamente las posibilidades que se expresan en el modo de ser de este ente. Es decir, la existencia deja ver sus posibilidades y una de esas posibilidades que ya señalamos es el preguntar. La posibilidad de preguntar indica este carácter abierto, indica este modo de ser del Dasein que remite precisamente al ámbito de la apertura. Y esto entonces señala o indica que no somos entes cerrados como aquellos que aparecen en el ámbito de la presencia. Es decir, la presencia remite a los entes en tanto dados, en tanto cerrados, en tanto lo que está ahí simplemente. Y en ese sentido, el ser humano pudiese ser pensado como algo así, como un objeto, ¿no? Como algo que está ahí simplemente. Sin embargo, el existir va más allá de esas posibilidades cerradas y deja ver el existir
como la determinación de este ente. Y eso es lo que Heidegger tematiza y busca desplegar en Ser y Tiempo. Por lo tanto, entonces, el ámbito preontológico que está indicado aquí remite entonces al propio ocultamiento de la existencia y a esta confusión o interpretación inicial a partir de la presencia. La diferencia entre la presencia, digamos, en tanto relucencia inicial del estar en el mundo y la existencia lleva entonces al despliegue de la analítica del Dasein que va a llevar a cabo aquí. En este mismo parágrafo se plantea la cuestión del punto de partida, ¿no? Es decir, cómo poder llevar a cabo eso. Y dice en el párrafo 6, una analítica del Dasein debe constituir, pues, la primera exigencia que plantea el desarrollo de la pregunta por el ser. Pero entonces el problema de la obtención y aseguramiento de la forma de acceso al Dasein se torna plenamente candente. Dicho de manera negativa, no se debe aplicar a este ente de un modo dogmático y constructivo una idea cualquiera de ser y realidad, por muy obvia que ella sea. Ni se deben imponer al Dasein sin previo examen ontológico categorías bosquejadas a partir de tal idea. El modo de acceso y de interpretación debe ser escogido, por el contrario, de tal manera que este ente se pueda mostrar en sí mismo y desde sí mismo. Y esto quiere decir que el ente deberá mostrarse tal como es inmediata y regularmente en su cotidianidad media. En esta cotidianidad no deberán sacarse a la luz estructuras cualesquiera o accidentales, sino estructuras esenciales que se mantengan en todo modo de ser del Dasein fáctico como determinantes de su ser. Es pues con referencia a la constitución fundamental de la cotidianidad del Dasein como se pondrá de relieve en una etapa preparatoria el ser de este ente. Este es un señalamiento claro a lo que ya hemos advertido en sesiones anteriores en torno a esta copertenencia entre aquello que aparece y el acceso, ¿no? Es decir, en qué medida la cosa misma, aquello a lo que nos dirigimos, ofrece también, a partir de su modo de ser, sus modos de acceso, ¿no? Es decir, que no hay una escisión o una imposición entre un modo de acceso o un método, como después se llamará en la tradición, y aquello a lo que aquello que se busca tematizar o pensar. Y esto entonces forma parte de esta herencia fenomenológica que Heidegger pondrá en práctica. Y por eso es importante entonces el modo de acceso y de interpretación debe ser escogido, por el contrario, de tal manera que este ente se pueda mostrar en sí mismo y desde sí mismo. Y esta sería una de las versiones en las que Heidegger interpreta la máxima de investigación fenomenológica a las cosas mismas, es decir, la posibilidad de que aquello que busca ser tematizado pueda ser tematizado desde sus propios modos de acceso. Y esto entonces exige el punto de partida, es decir, cuál es el punto de partida que no contenga presupuestos en torno a aquello que va a ser pensado. Y aquí lo señala Heidegger al plantear la indiferencia en torno al aparecer de este ente y que es llamado cotidianidad. De alguna manera, esta indicación remite a aquello pensado por Husserl en el sentido de la actitud natural. Si ustedes recuerdan, ya hicimos esa referencia a un texto importante de Husserl, Las Ideas 1, de 1913, en donde de forma pública o publicada expresa el paso de esa actitud natural a la actitud trascendental,
con la necesaria intervención de una reducción de carácter fenomenológico. Ese análisis inicia en algún momento en las investigaciones lógicas como una descripción de lo que Husserl llama precisamente esa actitud natural en términos de una actitud prefilosófica, del modo indiferente en el que se lleva a cabo la vida y a partir del cual entonces se puede tematizar o llevar a cabo ese planteamiento de una actitud trascendental. La actitud, eso no significa que sea un invento o una teoría o una creación, como sabemos, sino de alguna manera la tematización de aquello que posibilita esa actitud natural. Heidegger procederá de forma similar, pero cuestionando el paso a una actitud trascendental, sino simplemente tomará eso como un punto de partida en donde no se llevan a cabo presupuestos. Es decir, se trata de un punto de partida respecto del modo o del cómo se lleva a cabo la vida. Y esto es la cotidianidad, es decir, el carácter indiferente de la cotidianidad, y que aquí lo señala como el mostrarse tal como es inmediata y regularmente en su cotidianidad media, o como más adelante hablará de esta cotidianidad del Dasein. Ese carácter de medianía, de indiferencia, de cotidianidad, lo que busca enfatizar es, como decíamos hace un momento, el modo en el que se llevan a cabo los diversos contenidos de la vida. Es decir, el hecho de no partir de presuposiciones, como busca plantear aquí Heidegger, y de esa manera justificar el punto de partida fenomenológico, no remite a contenidos. Es decir, ese punto de partida no busca contenidos sin presuposiciones, ¿no? Eso, si buscamos un ámbito sin presuposiciones respecto del contenido, pues sería prácticamente imposible, ¿no? Es decir, tendríamos que remitirnos a una u otro camino en un sentido, digamos, de una remisión al origen, a un ámbito neutral en su carácter absoluto, ¿no? Lo que es imposible. Es decir, nos encontramos en el mundo con una serie de presupuestos en términos de contenido, ¿no? En una cultura, en un país, con un idioma, en una familia, en una sociedad, en ciertas condiciones económicas, políticas, sociales, de salud, etcétera, ¿no? Hay una serie de contenidos en diversos ámbitos que confluyen en los diversos momentos del estar en el mundo, ¿no? La propia edad por la que transitamos, la propia historia que se va formando, etc., ¿no? Hay una serie de contenidos que impiden una tematización de esta neutralidad en ese sentido, una indiferencia respecto a los contenidos. Entonces, aquí lo que Heidegger quiere pensar es el modo en el que se lleva a cabo esa relación con los contenidos, ¿no? Y ese modo, tal como lo señala aquí, ese cómo se lleva a cabo, cómo se expresan esos contenidos. Y esto es pensado como la cotidianidad, es decir, el ámbito de la indiferencia respecto de sus contenidos. Y por eso lo señala aquí como inmediata y regularmente, ¿no? Esa relación inmediata y regular con los contenidos y que llevamos a cabo en esta cotidianidad. Es decir,
En pocas palabras, los contenidos no son tematizados a cada instante. Mi situación, digamos, histórica, mi edad, la situación política del país en el que me encuentro, el idioma que estoy hablando, la situación de salud por la que atravesamos, etcétera, no es tematizada en cada momento, sino que esos contenidos pasan a ser de cierta forma indiferentes, ¿no? El modo de vida se puede ir transformando en el sentido de una familiaridad, de un estar acostumbrados, ¿no? Y algo que se presentaba como extraño o desconocido es absorbido precisamente por este modo de relacionarse con los contenidos, de tal manera que pasan a ser familiares y en ese sentido dejan de ser extraños, ¿no? La situación pandémica por la que estamos viviendo ha ocurrido así, en un primer momento, como algo extraño, como algo terrible, como algo que pudiese haber sido tematizado de forma inicial, pero que ha llevado a una transformación que se ha familiarizado o que está en proceso de familiarizarse. Yo creo que ese modo de relacionarnos con los contenidos y que vivimos el existir o en la relación con el mundo al existir, es lo que aprendemos o llamamos como cotidianidad, el ámbito cotidiano que en un primer momento no es tematizado necesariamente. Bueno, ese es el punto de partida que Heidegger señala o piensa aquí como una forma indiferente a partir del cual entonces podemos hacer temática el modo de ser de este ente, ¿no? Y a partir del cual entonces comenzará la descripción fenomenológica, ¿no? De este estar en el mundo. Y por eso en algún momento, en otra lección, indicará que el inicio de Ser y Tiempo se lleva a cabo a partir de este análisis de estar en el mundo en la cotidianidad. Y eso ocurre en nuestra relación con los entes. Inicialmente con lo que nos relacionamos son con entes en tanto útiles, ¿no? En tanto las cosas no aparecen como cosas presentes, sino como algo que es útil, que es para tal cosa. La silla para sentarme, el piso para caminar, el escritorio para colocar cosas, el libro para leer, los anteojos para ver, etcétera, ¿no? Esa es la relación cotidiana que tenemos con las cosas y que formará parte de los análisis posteriores, como veremos a partir del parágrafo 12. Pero aquí está, digamos, el señalamiento de este punto de partida. Y eso constituye entonces el despliegue de esa primera sección, ¿no? Como indicamos hace un momento, y lo desplegaremos cuando veamos el parágrafo 8, donde está el plan de la obra. Heidegger lleva a cabo o inicia esta descripción fenomenológica del modo de aparecer de este ente, del Dasein, y lo lleva a cabo a partir de esa cotidianidad. Entonces, una primera sección, o lo que constituye la primera sección de este libro, es esa descripción, digamos, buscando el modo de ser de este ente en tanto existencia, pero enfatizando precisamente este carácter ontológico, ¿no? Sin embargo, como ya indicó, esto se entiende en su magnitud
a partir de comprender el sentido de ser de este ente. Y eso será o constituye la segunda sección de esta primera parte, que es la tematización entonces de lo que llama la temporalidad, ¿no? Entonces, si decíamos que la cuestión es preguntar por el ser, ¿no? El horizonte, el sentido del ser es precisamente el tiempo. Sin embargo, este análisis del ser, ¿no?, toma como punto de partida, decíamos, el Dasein y aquello que no es Dasein. Entonces, la primera y la segunda secciones de la primera parte remiten a esto que Heidegger piensa como Dasein. Un primer sentido tratando de pensar la dimensión ontológica y una segunda sección pensando el horizonte o el sentido de esa dimensión ontológica, que Heidegger le va a llamar Zeitlichkeit. Es decir, temporalidad. Temporalidad. Eso es lo que abarcaría lo que tenemos publicado como Ser y Tiempo. Es decir, la primera sección y la segunda sección. La tercera sección, Tiempo y Ser, no fue publicada y es lo que abarcaría precisamente esta dimensión de lo que no es Dasein y que es pensado en su diferencia con la temporalidad, en Santo Zeitlichkeit, como Temporalität. Temporalität, ¿no? La diferencia terminológica remite a estas posibilidades que emplea Heidegger y gran parte de los filósofos alemanes, desde Leibniz, Kant, Hegel, precisamente las palabras de origen latino y las palabras de origen germano. Esta diferencia entonces es señalada aquí en este parágrafo, ¿no?, en donde decíamos intenta marcar de alguna forma o anticipar aquello que va a ser desplegado. Entonces, en los párrafos del 1 al 8 remite a esta primera y segunda secciones, ¿no?, y los párrafos del 9 al 14 de este parágrafo remiten a esa tercera sección no publicada, ¿no? Y lo que en algún momento posterior haremos referencia a esa situación de por qué no escribió o publicó Heidegger esto. Él dice que lo escribió, pero después lo quemó. Algunos autores no creen que lo haya quemado, sino que probablemente el manuscrito aparezca en cierto momento. Jean Grondin es uno de los que piensa eso y está, digamos, en búsqueda de ese manuscrito perdido, de esa tercera sección en donde Heidegger piensa la temporalidad, ¿no? Es decir, el horizonte de comprensión de ser de aquello que no es Dasein, y que en varias ocasiones Heidegger lo señala como el sentido del ser en general, ¿no? Pero hay que entender que ese sentido del ser en general no es algo diferente a lo que está pensando respecto del Dasein, ¿no? Es decir, el sentido del ser general remitiría al ser del Dasein en tanto existencia y a los modos de ser que no son Dasein, es decir, que no son existencia, pero que no se limitan a la presencia, que no se agotan en la presencia. La presencia sería uno de esos modos de ser, pero no el único, sino el hegemónico en la tradición metafísica occidental, pero que para Heidegger
formaría parte de esa multiplicidad de modos de ser y que es pensado entonces como ser en general. Ahora, el tiempo sería el horizonte para comprender el ser en general y ese tiempo entonces estaría pensado en dos términos, en dos modos de ser analizado. Por un lado, el sentido de ser del Dasein, que sería esto que señalamos como Zeitlichkeit, ¿no? La temporalidad, y la Temporalität, ¿no? La temporeidad, o ahí se discute la traducción, pero para Heidegger queda claro, Zeitlichkeit y Temporalität, como aquello que constituye entonces el tiempo en su totalidad. Es decir, si pensamos o analizamos los términos ser y tiempo, ¿no? Tiempo estaría pensado como Zeitlichkeit y también como Temporalität. Y eso entonces constituye el sentido del ser en general, ¿no? Y no solo el sentido del ser del Dasein en tanto existencia. Ese es el plan de la obra. Heidegger en este parágrafo busca justificar por qué precisamente el tiempo, ¿no? En sus dos momentos. En el párrafo 10 de este parágrafo, ahí lo señala. Lo voy a leer. El tiempo sirve desde antaño como criterio ontológico, o más bien óntico, de la distinción ingenua de las diferentes regiones del ente. Es usual delimitar el ente temporal, los procesos de la naturaleza y los acontecimientos de la historia frente al ente intemporal, las relaciones espaciales y numéricas. Se suele contrastar el sentido intemporal de las proposiciones con el transcurso temporal de las enunciaciones. Se establece además un abismo entre el ente temporal y lo eterno supratemporal. Y se intenta franquearlo. Temporal quiere decir en cada uno de estos casos tanto como siendo en el tiempo. Una determinación que, a decir verdad, es bastante oscura. El hecho es que el tiempo, en el sentido del estar en el tiempo, sirve de criterio para la distinción de regiones del ser. ¿Cómo llega el tiempo a esta particular función ontológica y más aún, con qué derecho precisamente eso que llamamos el tiempo funciona como semejante criterio? Y por último, ¿acaso en este ingenuo uso ontológico del tiempo se expresa la auténtica relevancia ontológica que posiblemente le compete? Son cosas que no han sido cuestionadas ni investigadas hasta ahora. El tiempo ha caído, como por sí mismo, dentro del horizonte de la comprensión vulgar, en esta obvia función ontológica, y en ella se ha mantenido hasta ahora. Esta es la primera justificación clara que da Heidegger en torno a el título de la obra y por qué precisamente el tiempo es el sentido del ser, ¿no? Como lo indicamos desde el inicio. Plantea aquí, grosso modo, algunas determinaciones, es decir, en qué medida el ser o lo que ha sido pensado como ser remite o tiene como contraste precisamente el tiempo, ya sea en un total distanciamiento, como podemos ver en momentos claves de la tradición filosófica, si pensamos en el caso de Platón o pensamos en Aristóteles mismo y cómo esas determinaciones se concretan en el despliegue de la historia de la filosofía, ¿no? Ya en el mismo punto de partida de la pregunta, ¿no? La pregunta por el ser se constituye en la pregunta por la esencia de las cosas. Y esa esencia en tanto aquello que hace que algo sea, ¿no? Y que se diferencia de su aparición temporal, ¿no?
Es decir, la esencia no remite a esto que aparece, ¿no? Es decir, este libro azul, este libro negro, este libro gris, este libro rojo, decimos, son libros. Y la pregunta en torno a la esencia es, ¿qué es el libro? ¿Qué es un libro? ¿No? ¿Cuáles son las determinaciones esenciales, como buscó la tradición, de un libro más allá de las diferencias en su aparición? Y su aparición es de carácter temporal, ¿no? Es decir, este libro rojo o negro o azul, ¿no? Y que podemos pintar o que podemos transformar temporalmente, o la diferencia entre un libro viejo, un libro nuevo, etcétera, pero que sigue siendo libro. ¿Hasta dónde llega el estar siendo del libro más allá de estos cambios en su aparición? Bueno, queda entonces claro para la tradición que el ser sería incompatible, o las determinaciones del ser incompatibles con las determinaciones temporales o con las atribuciones temporales. Y por lo tanto, decíamos desde el inicio, se plantea una escisión entre ser y tiempo. Lo que Heidegger busca retomar es en qué medida no hay esa escisión, sino forma parte de estos presupuestos en los que se ha movido la tradición filosófica, y es necesario replantear de forma radical, y aquí es pensado entonces como el horizonte para la comprensión de ser, y no entonces un asunto de negación del ser o un asunto de carácter secundario, ¿no? Que remitiría al ámbito del aparecer. Precisamente el carácter fenomenológico en esta pregunta o en ese replanteamiento por el ser exige la remisión al aparecer mismo, ¿no? Al fenómeno mismo, al fenómeno mismo. Sin embargo, así como se está cuestionando al ser como presencia, entonces también se cuestiona al tiempo en esa inmediatez, ¿no? Ya hemos enfatizado que el fenómeno no es lo inmediato, y por lo tanto el tiempo o la idea de tiempo heredada y que aquí le llama vulgar no constituye la determinación central del tiempo. El tiempo vulgar, en tanto el tiempo con el que medimos, el tiempo en tanto cadena de horas, en tanto cadena de horas vacío, sería la expresión más superficial del tiempo. Lo que nos llevará, cuando analicemos eso, a una idea del tiempo en tanto tiempo vivido o en tanto tiempo del mundo, y a la vez la remisión al carácter extático del tiempo en tanto esta remisión a la temporalidad, ¿no? Y cómo esa temporalidad exigiría también la temporalidad, ¿no? la temporeidad en tanto sentido de aquellos entes que no son Dasein, aquellos entes con los que nos relacionamos. Todo esto es parte de lo que Heidegger va a desplegar posteriormente, pero aquí simplemente señala por qué considera él que el tiempo es precisamente el sentido o el horizonte del ser, ¿no? Digamos, la historia de la filosofía, tal como lo está señalando, en esto que indicamos, la separación proveniente de Platón y Aristóteles, Platón en tanto idea y Aristóteles en tanto usía, el ser, y cómo el tiempo es una categoría separada de esa primerísima categoría que sería la usía, o la idea precisamente en una dimensión atemporal, tal como lo señala Platón, ¿no? Entonces esta decisión marcará la tradición, y el tipo de preguntas que lleva a cabo la filosofía no estarán, digamos, en la dimensión de lo temporal, sino más bien en la dimensión de lo atemporal. Y los ejemplos que ya señaló aquí, incluyendo también la posibilidad de la tematización de la teología en un sentido de pensar lo supratemporal. Es decir, lo que Heidegger detecta es que hay una remisión precisamente al tiempo como ámbito de contraste respecto del ser.
Y por lo tanto, el tiempo juega un papel importante en la tematización ontológica. Sin embargo, se plantea esas preguntas que repetimos. El hecho de que el tiempo, en el sentido del estar en el tiempo, sirve de criterio para la distinción de regiones del ser, ¿no? Es decir, y a partir de ahí las preguntas, ¿cómo llega el tiempo a esta particular función ontológica? Es decir, ¿por qué no el espacio, por ejemplo, que fuese entonces ser y espacio? Es algo que le van a criticar sus primeros alumnos y es algo que Heidegger va a repensar y retomar en el pensamiento histórico cuando hable del juego espacio-temporal y ya no solo del tiempo. Pero bueno, eso forma parte del trabajo posterior. ¿Cómo llega el tiempo a esta particular función ontológica? Y más aún, ¿con qué derecho precisamente eso que llamamos el tiempo funciona como semejante criterio? Es decir, ¿por qué el tiempo ocuparía esa remisión que separa los ámbitos entitativos, ¿no? Es decir, lo intemporal, ¿no? O lo supratemporal o lo temporal, ¿no? Es decir, lo que es estaría delimitado por una dimensión temporal. Hay algo entonces que relaciona en esta delimitación ontológica al tiempo con el ser. Y por último, ¿acaso en este ingenuo uso ontológico del tiempo se expresa la auténtica relevancia ontológica que posiblemente le compete? Evidentemente va a decir que no, precisamente por esto que indicamos, que habría una determinación de carácter vulgar en tanto una mera negación de lo que es, pero pensado como presencia. Entonces, el énfasis que Heidegger hace aquí respecto del ser y su crítica a la hegemonía de la presencia, lo hará también respecto del tiempo y su hegemonía en tanto tiempo vulgar o tiempo calculable.